Nuevamente un saludo a todos a la charla de perspectiva económica correspondiente a la última semana de octubre del año 2015. Soy Osman Gordillo y es un gusto estar con ustedes esta semana, que desde varios puntos de vista va a ser muy interesante, no solo porque la Fed se acerca, sino porque en otros focos de interés la situación no es menos importante. China con su corte de tasas de interés, Europa con la posibilidad de un aumento en su programa de expansión monetaria y el Banco Central de Colombia con la perspectiva de un aumento en tasas, hacen que esta semana sea tal vez una de las más interesantes desde que hemos seguido la perspectiva económica en nuestros videos. Nuevamente, agradecemos que nos escriban a los correos que van a encontrar al final de la presentación, ya que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Bueno, comencemos. Dos activos me llaman la atención fuertemente durante la semana. Por un lado, la continuación en la caída de los precios del petróleo hasta niveles inferiores a 45 y por otro lado, la caída en el precio del euro hasta niveles cercanos al 1,10. El resto de activos básicamente estuvieron relativamente estables comparando el cierre de la semana con la anterior semana. Como siempre, vamos a iniciar con las imágenes de la semana, en donde resaltamos dos hechos importantes. Por un lado, el impulso que el gobierno chino dio a su economía con la reducción de las tasas, que a mi juicio plantean más preguntas sobre la situación real de la economía en ese país. Y por otro lado, nuestra perspectiva sobre la reunión de la Reserva Federal, donde lo más importante no serán en sí las decisiones que se van a tomar, sino el lenguaje usado. Como es usual, ustedes ven en la pantalla los focos de interés por ubicación geográfica que vamos a tratar en esta presentación. Vamos a comenzar por los Estados Unidos, seguiremos con China, después pasaremos por Europa, seguiremos con el petróleo y vamos a finalizar en la región con Brasil y Colombia. Bueno, comencemos. Estados Unidos, sin muchas noticias desde el frente macro, el mercado accionario tuvo un rally bien importante los días jueves y viernes, explicado básicamente por el aumento de liquidez, tanto en Europa como en China. A esto se le sumaron los buenos resultados corporativos de tres gigantes tecnológicos en la tarde del jueves: Google, Amazon y Microsoft. Por lo tanto, el resumen del movimiento en Estados Unidos en renta variable fue relativamente plano los tres primeros días, con subidas pronunciadas al final de la semana explicadas por aumentos de liquidez en diferentes regiones del mundo. Ahora veamos hacia adelante en la semana. El miércoles se dará a conocer la decisión de la Reserva Federal. Y lo más probable es que no se van a tomar decisiones en términos de tasas de referencia. Los futuros de tasas, por ejemplo, muestran que estas no se moverán hasta el mes de marzo del 2016. Creemos, sin embargo, como lo mencionamos en el anterior video, que es peligroso que el mercado esté tan confiado en que la Fed vaya a continuar con su lenguaje expansivo. Y en este punto quiero hacer referencia a la reflexión sobre inflación que mencionamos anteriormente y que pueden refrescar en nuestro video de la semana anterior. Por lo pronto, para la reunión de esta semana les presentamos lo que hemos denominado el termómetro de la Fed. En este presentamos el perfil de cada uno de los miembros de la Reserva Federal en cuanto a tasas
a partir de sus más recientes declaraciones. Veamos cómo funciona. Primero, hacemos el seguimiento a cada uno de los miembros de la Fed, a sus entrevistas, publicaciones y artículos. Pueden consultar la fuente que tomamos en estos links y la fecha de las últimas declaraciones está acá. Con este seguimiento, le damos una calificación a cada uno de los miembros Fed de 1 a 5, donde 1 significa una posición contraria a una subida de tasas y 5 significa una preferencia por una subida inmediata de las tasas. El número 3 implica una posición neutral o data dependiente. El número 4 implica una posición de subida de tasas, pero que no sería inmediata, podría ser en diciembre o en los primeros meses de enero. Bueno, los miembros votantes son los que están por encima de esta línea negra, por lo que su calificación es la decisiva en esta reunión. Finalmente, la calificación total es el promedio de los votantes, de los que están por encima de la línea negra. Y en este caso, el resultado que tenemos es 3.4. ¿Qué señala este número? Primero, que no habría subida de tasas en este mes, ya que la posición de la Fed está entre neutral y subida en las próximas reuniones. Solo un miembro estaría dispuesto a subir las tasas inmediatamente. Y lo más importante de todo, creemos que la votación en diciembre será muchísimo más cerrada, ya que hay 5 votos muy bajistas, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 votos más inclinados al alza, 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos da un equilibrio 50-50. Por esto, resaltamos la precaución a tener en cuenta en el tema de la Fed. No debemos estar tan confiados sobre la posición expansiva en las próximas reuniones, ya que esta puede cambiar en cualquier momento. Finalmente, si quieren bajar el documento, pueden hacer clic acá en la presentación en PDF. Si no tienen la presentación en PDF, por favor escríbanos y se la hacemos llegar. Comparando este mismo resultado o esta misma metodología para la reunión anterior, el promedio pasó de 3.6 a 3.4. Es decir, pasamos el límite del 3.5 hacia abajo, lo que de alguna forma implica que el perfil se volvió un poco más bajista en términos de tasa. Bueno, ahora es lo importante. Después de este análisis, ¿en qué quedamos? Primero, como lo mencionamos anteriormente, no aumento de tasas en octubre. Segundo, para diciembre debe haber una decisión muy cerrada. Por lo tanto, no descartamos un cambio en el lenguaje, por 3 razones. Primero, el mercado está con mucha menos volatilidad, está mucho más estable. Por ejemplo, el índice VIX que mide la volatilidad en el mercado americano está en niveles de 15, en niveles muy bajos. E históricamente se ve que la Fed tiende a subir las tasas cuando este nivel es bajo. De hecho, estamos por debajo del promedio histórico cuando la Fed ha subido las tasas. Segundo, la inflación núcleo se acerca al 2%. Recomendamos en este sentido ver nuestro informe de la semana pasada, que también igualmente lo van a encontrar en el video de la semana pasada. Y tercer punto, se estaría descartando un aterrizaje fuerte en China. ¿Eso qué quiere decir? Una caída muy estrepitosa en el crecimiento de ese país. Esto implica de alguna forma que el escenario de incertidumbre en el crecimiento se está desvaneciendo un poco. Y el mensaje en este sentido
es de precaución en el mediano plazo sobre lo que puede decir la Fed. Bueno, en términos de calendario, creemos que, como lo mencionamos anteriormente, la noticia central estará dada el día miércoles a la 1 de la tarde hora Colombia, pero es importante también tener en cuenta datos de confianza del consumidor el martes, principalmente, y algunos índices de manufactura el viernes. Bueno, sigamos con nuestro siguiente foco de interés. China. El viernes nos levantamos con un recorte de tasas de interés. El primer efecto en el mercado fue claramente de euforia. Aumentaron los indicadores. En este caso analizamos el cobre, el petróleo y los futuros del Standard & Poor's. Sin embargo, paradójicamente, unas horas después, todos los indicadores caen. ¿Por qué? Creemos que si China creció hace una semana un poco mejor a lo esperado, de 6,9, que fue el observado frente al esperado de 6,8, ¿por qué era necesaria una medida de este estilo? Probablemente China, y el gobierno lo sabría, no está económicamente tan fuerte como lo dicen. Creemos que una medida de estas abre más interrogantes sobre lo que pasa allá, sobre la situación económica en China, y a esto respondieron precisamente los indicadores mundiales. En últimas, lo que se está creando es un componente alto de incertidumbre. Por otro lado, repasando un poco la historia del año, los últimos meses han estado llenos de medidas para impulsar la economía. Tasas de interés, devaluación y algunos estímulos ortodoxos y poco ortodoxos. Pero sin embargo, los indicadores accionarios no reaccionan apropiadamente, mostrando que ni siquiera el gobierno chino es más grande que el mercado. Fíjense, por ejemplo, en la gráfica, cada uno de estos cuadros indica una medida diferente en el tiempo. Y a pesar de estas medidas tan importantes que se han dado, como lo decía, ortodoxas y poco ortodoxas, el indicador de renta variable, el Shanghai Composite, ha caído. Lo anterior implica que las medidas que se han tomado terminan siendo contraproducentes y de alguna forma la reducción de tasas es una aceptación de la debilidad económica en China. ¿Qué esperar la próxima semana? De alguna forma, hacia el fin de semana se conocerán datos de manufactura que son relativamente importantes, pero lo más clave será la reunión del Partido Comunista, o lo que llaman el plenum del Partido Comunista, que durará 4 días y que comienza el lunes, en la cual se tocarán varios puntos. Primero, se discutirá el plan económico para los próximos 5 años. Se hablará de un cambio de modelo económico soportado más en el consumo interno. Se discutirán posiblemente nuevos estímulos para la economía y los resultados se sabrán hasta el final de la semana, hasta que se acabe este pleno. Creo que lo más importante de la semana en China va a estar focalizado en esta reunión. Vamos a tener al principio una relativa calma de China, pero cuando sepamos las medidas que se van a tomar, vamos a tener un poco más de claridad de lo que puede pasar en el futuro, en el mediano plazo en ese país. Bueno, continuemos ahora con Europa. Esta región también fue protagonista, ya que debido a la debilidad económica y al tema del crecimiento, a la baja inflación, el Banco Central Europeo en su reunión del jueves determinó que el programa de expansión monetario podría ampliarse y este mismo programa se revisará en diciembre, lo que podría implicar un aumento en la liquidez mundial. El efecto de estas decisiones fue una caída en su moneda, en el euro,
rompiendo el soporte que había dominado la cotización prácticamente durante todo el año, y plantearía de esta forma un nuevo objetivo en el 108, alcanzando los niveles que se alcanzaron en mayo, en abril y en agosto. En la semana, los días más importantes van a ser el jueves y el viernes, en donde conoceremos datos de confianza en general de la economía y datos de desempleo el viernes. Bueno, sigamos con nuestro mapa. Analicemos ahora el tema del petróleo. El balance que hacemos de los hechos que dominan la cotización se ve en esta diapositiva. Primero, sacamos de la ecuación algunos factores como lo habíamos previsto. Por un lado, la reunión impulsada por Venezuela, que tuvo lugar el miércoles pasado, que no tuvo ninguna conclusión. O sí, mejor, la conclusión fue que realmente los productores de petróleo no pueden coordinar una política de reducción de oferta. Y segundo, el tema político, con un peso menor a medida que pasa el tiempo. Entonces, estos dos hechos salen. Por otro lado, el huracán Patricia, que parece no afectar a plataformas petroleras, saldría también de la ecuación. ¿Qué nos queda? Una importante sobreoferta. Por ejemplo, el tema de Irán, el tema de la producción de la OPEP y los inventarios, frente a un aumento generalizado en la liquidez mundial. Fed, China y el Banco Central Europeo. ¿Qué pesará más? Mantenemos en el largo plazo la visión bajista basada en la gráfica de largo plazo que ya hemos discutido en anteriores videos y que hasta ahora ha sido adecuada. Y vemos más en el corto plazo una meta de WTI enfocada hacia el 43.64, siguiendo exactamente el análisis mencionado en nuestros videos anteriores. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? El precio se está moviendo entre un canal dado por un límite arriba de 47, un límite abajo de 43. Estamos actualmente en una tendencia bajista de corto plazo y la idea es que vayamos precisamente hasta el piso de este canal, similar a lo alcanzado en niveles observados en el mes de agosto y septiembre. Esto enmarcado en el tema de la sobreoferta que estaría dominando la cotización. Bueno, volvamos nuevamente a nuestro mapa de los focos de incertidumbre o de los focos de interés. Ya estaríamos mucho más cerca de nuestra región. Vamos a Brasil, no menos importante. Entonces pasemos pues a Brasil. Yo creo que el mercado local ha estado relativamente poco enterado de lo que está pasando en Brasil, pero puntualmente el desarrollo de la crisis política creemos que nos va a golpear fuertemente, precisamente porque lo que está pasando allá es bien importante. Por ejemplo, el pasado miércoles, los congresistas o algunos congresistas de la oposición radicaron una acusación contra Dilma Rousseff en la Cámara Baja, lo que para nosotros es la Cámara de Representantes. Esta acusación debe ser evaluada por Eduardo Cunha, el presidente de esta Cámara, y él mismo debe darle la aprobación. Hay que recordar que Eduardo Cunha es o pertenece a la oposición. Los cargos están relacionados con malos manejos fiscales y corrupción. ¿Esto es nuevo? No. Algo similar pasó en el 92, cuando Collor de Mello fue acusado por corrupción y renunció a la presidencia. Ahora, en estos casos lo importante es tener en cuenta los pasos del proceso
y los tiempos del mismo. Y claramente esto está bien explicado en esta diapositiva. A ver, nos encontramos en este momento acá. Unos congresistas pasaron la acusación al presidente de la Cámara Baja. El presidente de la Cámara Baja debe aceptarla o rechazarla. Lo más probable es que le dé vía libre y la ponga a consideración de toda la Cámara Baja. Si 2/3 partes de los miembros votan a favor de continuar con este proceso, el caso pasa al Senado. Y en este sentido, Dilma Rousseff debe retirarse temporalmente de la presidencia. Ahora, el Senado votará, y si 2/3 de los senadores apoyan el proceso, Dilma debe retirarse definitivamente de la presidencia. Este proceso se estima duraría a lo sumo 6 meses, y creemos que la debilidad política de Dilma Rousseff hace que sea cada vez más probable que no termine su periodo presidencial. Obviamente estamos siguiendo de cerca el desarrollo de esta crisis, porque seguramente va a tomar mayor protagonismo a medida que pase el tiempo. Bueno, en términos de noticias creemos que lo importante básicamente es el tema político de la crisis de Brasil, mucho más que cualquier indicador macroeconómico. Bueno, finalmente, pasemos a nuestro país. En la semana, buenos datos macros se publicaron. Por ejemplo, la balanza comercial, el índice de confianza industrial. Pero creemos que lo más importante fue la entrada en funcionamiento de la planta de Reficar, que es, según el gobierno, la gran esperanza de crecimiento para lo que queda del año y para el próximo año. Estos son los supuestos que tiene el gobierno sobre el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno espera que la industria crezca 2.7% para el cuarto trimestre y que en el 2016 crezca 10% más. Esto implicaría un crecimiento adicional del PIB de 0.30 para el cuarto trimestre y para el próximo año un 1%. Obviamente partiendo del supuesto que el sector de productos de refinería crecerá un 40%. En AdCap hicimos nuestros cálculos y los presentamos en esta parte de la diapositiva. Realmente no concuerdan con la proyección oficial. Para nosotros el aporte en la industria para el cuarto trimestre será de solamente el 0.4%, lo que implica un crecimiento del PIB adicional para el cuarto trimestre de prácticamente cero. Para el 2016 las cifras son realmente un poco más bajas. En el sector industrial 3.5, lo que implicaría un 0.8 adicional del PIB. Bueno, finalmente tenemos la Junta del Banco de la República el día viernes. A la 1 de la tarde se va a conocer la decisión y básicamente el mercado ya ha descontado una subida en las tasas de 25 puntos básicos motivada por lo que ya sabemos, inflación del mes pasado y la inflación que puede salir alta en estos meses que quedan del año. Bueno, con esto acabamos la charla de esta semana, básicamente con 3 ideas principales que les queremos dejar. Primero, los estímulos en China han probado no ser efectivos y deben continuar no siendo efectivos. Segundo, precaución con el lenguaje de la Reserva Federal. Ya lo vimos un poco la semana pasada y lo vimos también en esta semana. Tercero, el aumento del ruido gradual en Brasil. Creo que estas son noticias que puedan aumentar el tema de incertidumbre en los mercados, a pesar de las medidas de liquidez mundial anunciadas por Europa y China. Bueno, como les dije, acá están nuestros correos. Si tienen algún comentario, cualquier cosa, por favor, escríbanos.
También queremos invitarlos a ver nuestro video de perspectiva de renta variable que pueden encontrar en la página YouTube de AdCap. Muchas gracias y feliz semana.